vamos a meternos de lleno en la mente, por así decirlo, de la inteligencia artificial. El objetivo, descubrir dos de sus grandes secretos. Primero, cómo aprenden las máquinas y segundo, algo que a mí me parece fascinante, cómo consiguen entender nuestro lenguaje. Vale, pues vamos a empezar por la pregunta clave, la que está en el centro de todo esto. ¿Cómo aprende de verdad una máquina? Venga, vamos a verlo. Resulta que el aprendizaje es, literalmente, el motor de toda la IA. Pero ojo, que no aprenden de una única manera. Hay, digamos que, 3 métodos principales, y son justo los que vamos a explorar ahora. Esta tabla es genial porque lo deja clarísimo. A ver, tenemos 3 caminos. El primero, el aprendizaje supervisado. Imagina que es como estudiar para un examen, pero ya tienes las chuletas, las respuestas. Es perfecto para hacer predicciones. Luego está el no supervisado. Esto es más como poner orden en una habitación súper desordenada sin que nadie te diga cómo. La idea es encontrar patrones, agrupar cosas que se parecen. Y por último, el aprendizaje por refuerzo. Este es el clásico método de prueba y error, ¿sabes? Como cuando adiestras a un perro con premios. Cada uno es una herramienta distinta para un problema distinto. No hay uno mejor que otro, simplemente son diferentes. De acuerdo, de acuerdo. Una máquina puede aprender con datos, con números, con cosas ordenadas. Pero, ¿cómo narices pasa de eso a entender la complejidad de nuestro lenguaje? Con su ironía, sus dobles sentidos. Es que es un salto brutal, ¿no? Pues bueno, para enfrentarse a este reto tan enorme, la IA tiene un as en la manga. Un campo de estudio súper especializado que se dedica básicamente a desmontar nuestro lenguaje. Estamos hablando, claro, del procesamiento del lenguaje natural, o PLN, como se le conoce. Pensemos en el PLN como una especie de puente, ¿vale? Un puente entre cómo hablamos los humanos y cómo piensa una máquina. Su objetivo no es solo que la máquina lea, sino que entienda de verdad lo que está leyendo. Y aquí está la clave de todo. Para un ordenador, una frase como esta no es una idea, no tiene significado por sí misma, no. Es solo una secuencia de datos que tiene que ser troceada, descompuesta en partes más pequeñas y manejables para poder analizarla. Mirad, un ejemplo perfecto del propio material del curso. El aprendizaje es el núcleo de toda IA. Para cualquiera de nosotros, esto es un concepto, una idea clara. Para una máquina, bueno, para una máquina esto es, al principio, solo una serie de letras y espacios. A este proceso se le llama tokenización y es el primer paso, el fundamental en el PLN. Lo que hace la IA es coger la frase y romperla en sus componentes más pequeños, los tokens. Cada palabra, incluso los signos de puntuación, se convierten en una ficha, en una pieza de un puzzle. Y es justo ahí cuando el lenguaje, algo tan abstracto para nosotros, se transforma en algo que una máquina puede contar, clasificar y analizar. Pero claro, la tokenización es solo el punto de partida. Una vez que tiene esas piezas, la IA utiliza otras herramientas más sofisticadas. Por ejemplo, el análisis de sentimiento para saber si un texto es positivo, negativo o neutro, o el reconocimiento de entidades, que le sirve para identificar nombres de personas, lugares, fechas, y por supuesto el análisis sintáctico, para entender la gramática, vamos, quién hace qué a quién. Al final, no se trata solo de identificar palabras, sino de pillar la intención que hay detrás. Y todo esto, que suena muy teórico, se pone en práctica. En las secciones de laboratorio de este curso es donde la cosa se pone interesante. Se hacen ejercicios de tokenizar a mano párrafos técnicos. Y esto te obliga a ponerte en el lugar de la máquina, a desmontar el lenguaje tú mismo, pieza por pieza. Es la mejor forma de entender cómo funciona un algoritmo por dentro. Es un vistazo, de verdad fascinante, a las tripas de la IA. Y aquí es donde todo encaja, porque la verdadera potencia aparece cuando combinas un modelo de aprendizaje con estas técnicas de PLN. Por ejemplo, un traductor automático. ¿Cómo funciona? Pues aprende usando un modelo supervisado, alimentándolo con millones de textos que ya han sido traducidos por humanos. Y luego, cuando le das una frase nueva, usa el PLN para entender la gramática, el contexto y darte la mejor traducción posible. Es la suma de las dos cosas lo que lo hace tan potente. Entonces, para resumir un poco, hemos visto los dos grandes pilares. Por un lado, la capacidad de las máquinas para aprender de los datos. Por otro, su habilidad para desmontar y entender el lenguaje. La verdadera magia, la inteligencia artificial de la que tanto se habla, surge justo cuando estos dos mundos chocan, cuando se unen. Y es ahí donde nacen sistemas que pueden conversar, traducir, crear, cosas que, vamos, hasta hace nada eran pura ciencia ficción. Lo cual nos lleva a una última reflexión, una pregunta casi obligada. Si las máquinas ya son capaces de aprender de los datos y además de entender nuestro lenguaje, que es la base de todo, del conocimiento, de la cultura, ¿qué es lo siguiente? Porque una cosa está clara, esto no es el final de la historia, es solo el principio, el pistoletazo de salida a una nueva era de tecnología que va a cambiar las cosas de formas que probablemente ahora mismo ni siquiera podemos imaginar.